Bien, y finalmente en esta tercera parte vamos a ver cuáles son los distintos componentes, los distintos planos que nosotros podemos encontrar en el mundo de la vida, según el planteo de Alfred Schutz, y cuáles son las relaciones típicas que se dan en cada uno de estos planos o en cada uno de estos mundos que nosotros vamos a mencionar. Bien, vamos a diferenciar en esta construcción, en este gráfico que representa el mundo de la vida, vamos a mencionar distintos planos. Esos planos están relacionados con las posibilidades de variación en el tiempo y en el espacio. O sea, constituyen lo que algún autor llama las coordenadas de una matriz social. Es una especie de cartografía de la experiencia personal inmediata, ¿sí? En el sentido de que el mundo de la vida se organiza a partir del aquí y el ahora. O sea, en el centro de este esquema, de este gráfico, nosotros tenemos al actor social, su aquí y su ahora, ¿sí? Bien, en relación a ese aquí y ahora, todos aquellos que forman parte de ese aquí y ahora constituyen el mundo inmediato de los semejantes. El mundo de los semejantes remite a todas aquellas personas con las que el actor puede interactuar cara a cara. O sea, es el mundo en donde los actores conocen su biografía personal, la biografía de sus semejantes, y en la que actúan en una relación que se establece como una relación cara a cara, o sea, con la coexistencia en el tiempo y en el espacio. Aquí la vida consciente de mis semejantes se me aparece con el máximo de indicaciones vívidas, o sea, las expresiones, el tono de voz, los movimientos, los gestos, las entonaciones, todo eso son indicaciones en las que a partir de las cuales yo comprendo al otro incluso mejor que lo que me puedo comprender a mí mismo, en el sentido de que yo no me veo a mí mismo, pero sí veo al otro. Circundando este mundo de los semejantes aparece un mundo mucho más amplio de todos, que es el mundo de todos aquellos que viven al mismo tiempo que yo, pero con los que yo no interactúo cara a cara. Ese es el mundo de los contemporáneos. Por supuesto que las fronteras entre el mundo de los semejantes y el mundo de los contemporáneos son fronteras más bien débiles. O sea, alguien con quien yo estoy interactuando cara a cara puede salir de esta situación de copresencia y pasa al mundo de los contemporáneos. Y alguien que llega y que se incorpora, por ejemplo, a un diálogo en que yo estoy involucrado, pasa del mundo de los contemporáneos al mundo de los semejantes. Existen otros dos planos que ya implican el hecho de que nos traslademos en la variable temporal. En el pasado está el mundo de los predecesores, del cual yo tengo algún tipo de información. Es el mundo en el que ha sido creado el mundo en el que yo vivo. O sea, las acciones que ocurrieron en el pasado son las que han generado este mundo en el que yo me encuentro. Y luego tenemos el mundo de los sucesores en el futuro, que es un mundo completamente libre e indeterminado, en donde yo puedo, en relación al cual yo puedo fantasear, pero y que mis acciones serán en parte responsables de cómo será ese mundo, pero más allá de eso es algo completamente indeterminado. En cada uno de estos planos, fundamentalmente en el mundo de los semejantes y en el mundo de los contemporáneos, se dan distintos tipos de relaciones y distintos tipos de otros, o sea, distintos tipos de alter egos,
con los que yo interactúo. En el mundo de los semejantes aparece lo que Schutz va a llamar la relación nosotros. La relación nosotros implica la coexistencia en el mismo tiempo y espacio de los actores. En esta relación nosotros, la vida consciente de los semejantes se me aparece con un máximo de indicaciones vívidas. Aquí yo pongo en juego los elementos que están en mi acervo de conocimiento y que me permiten conocer al otro, las tipificaciones que yo tengo sobre el otro, y esas tipificaciones se modifican constantemente a partir de la interacción, o sea, voy completando la imagen que tengo del otro, voy cambiando algunos elementos que pensaba que eran características de esa persona y me doy cuenta que no. Entonces allí hay un cambio constante de estas tipificaciones de acuerdo a el hecho de que se da la interacción social. Hay una experiencia compartida, se comparten esquemas interpretativos y se construyen conjeturas sobre los motivos para del otro, empleando lo que todos tenemos internalizados como los motivos por qué. Por otro lado, tenemos la relación ellos. La relación ellos se da en el mundo de los contemporáneos. Aquí no se da la relación cara a cara y el actor se relaciona con los demás a partir de la construcción de tipos y de estructuras, de tipologías y de estructuras. O sea que yo, por ejemplo, no conozco a partir de una relación cara a cara a un australiano, a un japonés o a un francés, pero tengo ciertas ideas sobre cómo son los franceses, cómo son los australianos, cómo son los japoneses. Este mundo de los contemporáneos es un mundo estratificado. Hay diferentes estratos de acuerdo al grado de anonimato del otro, ¿sí? O sea, hay un primer estrato en donde el grado de anonimato es mínimo, en donde aparecen mis copartícipes en anteriores relaciones nosotros, por ejemplo, las personas con las que yo he interactuado, a las que conozco y que de las que sé mucho y tengo un conocimiento pleno de esas personas. Otro estrato puede estar dado por los copartícipes en anteriores relaciones nosotros de mi actual copartícipe, o sea, el amigo del que me está hablando y al que yo no conozco, pero del que construyo una imagen de acuerdo a lo que esta persona que sí lo conoce me está comentando. Otro nivel pueden ser los contemporáneos, de los que tengo conocimiento y conoceré en breve. Por ejemplo, un profesor al que voy a conocer porque voy a ir por primera vez a una clase en la que dicta y del cual yo he escuchado alguna cosa, por ejemplo. Otro estrato pueden ser los contemporáneos que conozco porque desarrollan funciones sociales típicas, ¿sí? Por ejemplo, el cartero, el personal administrativo de la facultad. En estos casos, yo conozco a esas personas de acuerdo a la función que cumplen, ¿sí? Lo único que sé es que son carteros, es personal administrativo, es bibliotecario, lo que fuera. No sé nada más de su vida y reduzco toda esa vida de esa persona a esta tarea que desarrolla. Luego aparecen las realidades sociales que conozco por su función, pero que yo no conozco a las personas. O sea, sé que existen, por ejemplo, los diputados o los médicos cardiólogos, pero nunca tuve necesidad de interactuar con ninguno de ellos, ¿sí?
y luego, bueno, otros grupos más generales, como los que hacíamos mención, los franceses, los japoneses, bueno, y ciertas realidades abstractas o ciertas realidades anónimas que no conozco por experiencia directa, pero que sí han sido producto de determinadas personas y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces hay un mundo que es un mundo estratificado. En este mundo los actores se desenvuelven de acuerdo a tipificaciones, pero a diferencia del mundo de los semejantes y de la relación nosotros, aquí las tipificaciones no se modifican, o sea, el éxito en la interacción, esta interacción mediada, lo que hace es reforzar las tipificaciones, ¿sí? Si por ejemplo yo envío una encomienda a los Estados Unidos con un libro, por ejemplo, y esos libros llegan al lugar donde yo los he enviado, entonces yo refuerzo las tipificaciones en torno a que hay personas que realizan distintas tareas ligadas con el correo, que llevan los paquetes y que hacen ese tipo de acciones, y entonces hay una idealización de la repetición de la acción en el tiempo, y estas experiencias refuerzan las tipificaciones. Bien, y teníamos entonces estos otros dos planos que son que Schutz no desarrolla en profundidad, o sea, es una variable a tener en cuenta, pero en realidad él lo que intenta es plantear fundamentalmente esta cuestión de la relación entre los semejantes y los contemporáneos, la relación nosotros y la relación ellos. Está el mundo de los predecesores, al que accedemos por actos comunicativos con los que lo vivieron, o por registros o documentos. O sea, hablamos con alguien que vivió en ese tiempo, con nuestros padres o abuelos, y podemos ver fotos, podemos ver podemos tener, por ejemplo, alguna filmación, algún registro sonoro. Bien, este es el mundo que analiza la historia, ¿sí? Y aquí Schutz dice, bueno, aquí hay un problema que es un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros interpretamos ese mundo desde los significados actuales que tenemos incorporados. No sabemos exactamente cuáles eran los motivos y los motivos porque incluso socialmente establecidos en ese momento histórico, ¿sí? Entonces ahí hay un problema serio, que es el problema de la interpretación. Y luego tenemos el mundo de los sucesores, mundo totalmente libre e indeterminado, sobre el que fantaseamos y que sabemos que nuestras acciones influirán en cómo va a ser ese mundo. Bien, en el mundo de la vida, los actores, para poder actuar, emplean el acervo de conocimiento, ¿sí? El acervo de conocimiento, el acervo del conocimiento a mano. Esto es un repositorio de conocimiento que está a mano, que está disponible para cualquier persona por el hecho de formar parte de ese grupo, de esa comunidad, de esa sociedad, ¿sí? La apropiación de este acervo de conocimiento se rige de acuerdo a un motivo pragmático, o sea, el actor conoce para poder actuar. Y aquí este conocimiento, que es un conocimiento de tipificaciones y de recetas, se basa en las ideas que tienen que ver con la repetición, ¿sí? O sea, con la idealización de lo que Husserl va a llamar el y así sucesivamente, y del siempre puedo volver a hacerlo. Entonces, día tras día nosotros repetimos las mismas recetas frente a los mismos problemas, logramos
el buen resultado esperado, y por lo tanto la próxima vez que se presenta volvemos a aplicar la receta, y así sucesivamente, y bueno, y siempre puedo aplicar esa receta cuando me enfrente a esa situación problemática. Este acervo de conocimiento sustenta la estructura de mi situación biográfica y se basa en lo que Schutz va a llamar el pensar habitual, ¿sí? El pensar habitual tiene que ver con estos supuestos que en cierto modo permiten confirmar la normalidad de la realidad social, ¿sí? ¿Cuáles son estos supuestos del pensar habitual? Bueno, los siguientes. El primero de los supuestos dice que la vida social seguirá siendo la misma y por lo tanto es importante la experiencia anterior porque me servirá en el futuro. Esta cuestión de que puedo aplicar una receta para resolver una situación problemática y cada vez que se presente esa situación aplicaré la misma receta. Que los esquemas básicos de percepción son compartidos por todos. Por lo tanto, lo que a mí me sirve también le va a servir al otro. Si mi receta ha sido útil para enfrentar cierto problema, cuando mi amigo tiene que enfrentar ese problema, puede aplicar la misma receta que yo y también a él le resultará útil. Que podemos confiar en el conocimiento de los otros aunque no sepamos su origen. O sea, si el otro nos transmite alguna receta, nosotros confiamos en ese conocimiento aunque no sepamos si el otro ha realizado estudios en esa materia o si tiene algún conocimiento por una experiencia concreta o qué. Simplemente confiamos en el conocimiento que los otros poseen. Y finalmente que no es necesario un conocimiento pleno para actuar. O sea que simplemente tenemos que conocer lo suficiente para poder generar una acción. No es necesario ser un ingeniero en sistemas para manejar una computadora o un celular, por ejemplo. Cuando estos supuestos no se confirman. Bueno, aquí nos enfrentamos a lo que Schutz va a llamar una crisis del pensar habitual, ¿sí? Que es específicamente el caso de es la situación en la que se encuentra el forastero. En las clases prácticas se trabaja este tema con el texto que se llama El forastero, ensayo de psicología social de Alfred Schutz, y entonces allí aparece esta figura, la figura del forastero, que es una persona que se enfrenta a una crisis del pensar habitual. ¿Cómo se da esta cuestión de la crisis del pensar habitual? Bueno, en el mundo de la vida nosotros hemos planteado que las personas actúan en base a lo presupuesto, ¿sí? O sea, el actor se enfrenta a una serie de situaciones cotidianas, aplica las recetas que ya conoce para resolver esas situaciones y allí se va generando esto que Schutz va a llamar la cadena de evidencias. Hay una serie de acontecimientos que ocurren siempre del mismo modo y que dan sustento a lo que nosotros consideramos lo normal, lo cotidiano, lo presupuesto, ¿sí? Y así es como se presenta el mundo de la vida. Sin embargo, este mundo nosotros en el que nosotros gozamos esta seguridad de lo presupuesto, está rodeado de incertidumbre. O sea, hay una serie de acontecimientos que pueden suceder en el mundo de la vida y que nosotros no controlamos y que pueden modificar esta cadena de evidencias. Entonces, si un objeto o un acontecimiento no se presenta como el actor lo ha presupuesto, esta experiencia estalla y el pensar habitual entra en crisis. Cuando no se confirman estos supuestos que nosotros hemos mencionado, nos enfrentamos a una crisis del pensar habitual, ¿sí? Y en ese caso, todo lo presupuesto pasa a ser cuestionado,
se interrumpe esta cadena de evidencias, toda la experiencia gira alrededor de ese núcleo problemático, la persona empieza a barajar otras recetas como conjeturas para ver cómo soluciona este problema que se ha presentado, que ha roto con esta cadena de evidencias, emplea estas recetas que tiene en su acervo de conocimiento hasta que logra restablecer la normalidad percibida, o sea, hasta que logra encontrar una explicación del suceso nuevo que ha modificado lo presupuesto, y logra encontrar la receta adecuada para solucionar esa problemática, y entonces así se restablece esta cadena de evidencias, ¿sí? Entonces, la crisis del pensar habitual hace referencia a algún acontecimiento que va en contra de lo presupuesto por el actor frente a esto se encuentra en una crisis del pensar habitual, empieza a usar distintas recetas como conjeturas hasta que logra restablecer esa cadena de evidencias.